Platicar con Marilena Morera. Ella es presidenta de Causa en Común. Marilena, hace mucho que no tiene el gusto de platicar contigo. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Oscar Mario. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, pues datos de enero a junio de este año se cometen en el país al menos 3,285 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades, lo que representa un aumento de más de 24% respecto a los que se registran en el 2021 y un 5% en comparación con los del 2022. A ver, ¿cómo definen ustedes crímenes de extrema violencia o atrocidades, María Elena? Mira, este estudio lo llevamos a cabo desde el 2021 y la definición que hacemos es el uso intencional de la fuerza física para causar ya sea muerte, laceración, maltrato extremo o para causar la muerte de un alto número de personas, para causar la muerte de personas vulnerables como niños, niñas, adolescentes y mujeres o de interés público y o para provocar terror. Es decir, nosotros lo que hacemos es recopilar lo que sale en prensa, por eso es que decimos que al menos han cometido tantas atrocidades, porque lo más seguro es que se cometan más atrocidades si estas no lleguen a prensa, debido a que, como todos sabemos, en algunos lugares la prensa está silenciada. Y una vez que tenemos los datos, entonces los dividimos si fue una masacre, fosa clandestina, mutilación, calcinamiento, tortura, etcétera. ¿No? Entonces tenemos diferentes clasificaciones y lo que hemos visto es que cada día, en lugar de que tengamos menos violencia, tenemos más violencia y esta además está exacerbada. Lo vimos hace unos días con los actos terroristas, con el coche bomba en Guanajuato, las minas antipersonas en Michoacán, los explosivos en Jalisco. Sin embargo, independientemente de estos casos extremos, pues tenemos muchos otros casos de violencia extrema que consideramos como atrocidades. Y lo ponemos de esta manera, Oscar Mario, porque al parecer nos hemos deshumanizado o ya no queremos voltear a ver lo que está sucediendo en el país, mientras el país se está convirtiendo en una fosa común. Oye, Marilena, pero a ver, la mayoría de estos crímenes de extrema violencia o atrocidades, la mayoría son cobro de cuentas entre integrantes de bandas rivales de la delincuencia o contra autoridades federales, estatales, municipales o algunas ya contra la sociedad civil. Mira, muchos de estos sí son atribuibles al crimen organizado, sin embargo, muchos más tienen que ver con violencia familiar, con violencia comunitaria, con la descomposición social que estamos viendo en el país. Y además, por supuesto, crímenes que cometen las mismas autoridades. Entonces, lo que tenemos es una mezcla que nos da al final un total de 2.822 notas periodísticas de enero a junio de este año, en el cual observamos 3.285 atrocidades y 6.460 víctimas. Pero es una mezcla, no todo puede ser atribuible al crimen organizado como mucha gente se imagina o se lo quiere explicar o nos lo explica la autoridad como si ellos no tuvieran injerencia en esto, ¿no? Cuando en realidad pues sí es responsabilidad de los gobiernos municipales, estatales y del federal. Claro. Que ese es el problema, ¿no? Los pocos estados donde impera un ambiente de tranquilidad en cuanto a seguridad se refiere, es porque, a ver, vamos a Yucatán, Querétaro, algún otro, ¿no? Quizá Sí, Campeche, quizá, ¿no? Puebla, Ciudad de México, lo que sea. Bueno, es porque Sí, Puebla no, pero bueno, no, bueno, pero es porque las policías estatales y municipales hacen su chamba, ¿no? Sí, claro, tenemos algunas policías estatales y municipales que definitivamente hacen su chamba. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la Ciudad de México, o en el municipio de Nezahualcóyotl, en Guanajuato, en Querétaro,
donde sí vemos autoridades que están actuando en Coahuila también, por ejemplo, después de haber estado tan mal en el sexenio del primer Moreira, que ya no me acuerdo ni cómo se llama, a partir de que entró Rubén Moreira, el segundo, con el mismo apellido y hermano, recompuso la situación del Estado y tenemos un Estado mucho menos violento de lo que había sido. Entonces, por supuesto que tiene que ver con autoridades locales, pero mira, Oscar Mario, también tiene que ver con las autoridades federales, porque durante este sexenio han menoscabado todas las policías estatales, municipales, debido a que han recortado presupuestos, mientras todos estos presupuestos se han ido a las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Oye, a ver, aquí dicen, pero, por ejemplo, aquí dicen... los estados con mayor violencia o actos de violencia: Chihuahua, Guanajuato, Baja California, Guerrero y Morelos. ¿Está bien eso? Sí, así es. Son dos panistas y 3 morenos, ¿no? Sí, o sea, no importa el color y el sabor, ¿verdad? Sí. Ni el sabor, lo que importa es que realmente la autoridad se dedica a ser autoridad y no solamente a difundir chismes en los medios. Uh-huh. Porque como bien dices, hay algunos que son que pueden ser de cualquier color y sin embargo las cifras pues muestran cómo están gobernando y las incapacidades que tienen los gobiernos para controlar la violencia y controlar, bueno, el territorio, ¿no? Por ejemplo, en Guerrero no hay control del territorio. Bueno, Guerrero no, bueno, y Morelos, bueno, no. Oye, a ver, tú que has estado tan interesada y ocupada en este tema y además has hecho una gran labor y proporcionado información, pues, muy interesante, pero muy, muy lamentable también. Oye, ¿hasta dónde y hasta cuándo esto no tiene fin y este mal sí puede durar? Pues ya llevamos como 15 años, ¿cuántos más? Sí, fíjate que desgraciadamente cuando yo entré en estos temas, que fue en 2002, para 2004, ¿te acuerdas que hicimos la gran marcha ciudadana por la seguridad? Y los índices eran sin duda pues mucho más bajos de lo que hoy estamos viendo en el país. La descomposición que hemos tenido a través de estos años es inmensa. Y para recuperarnos, si es que hacemos las cosas bien, pues también vamos a tardar un buen rato, pero se tienen que empezar a hacer bien en algún momento. Nosotros desde Causa en Común creemos que tiene que haber un gran acuerdo nacional en el que la seguridad la saquen de la politiquería y realmente trabajemos en un plan de seguridad a mediano y largo plazo, que es lo que nos puede llevar a vivir en paz. Mientras esto no suceda, Oscar Mario, la situación se va a seguir deteriorando, porque los criminales son criminales, pero no estúpidos, ¿no? Entonces, pues ellos miden la impunidad frente a la capacidad que tengan las autoridades de detenerlos, y no hay ninguna capacidad en este momento. Y por otro lado, por supuesto que también tiene que ver con causas estructurales de desigualdades, de faltas de oportunidades, pero pues lo primero que tendríamos que tener es controlados los territorios por parte de la autoridad. Pues sí. Oye, pero ¿hay algún cambio de estrategia o algo alguna lucecita que veas al final del túnel, o qué es lo que ustedes consideran podría ser un cambio en el corto plazo? Mira, en el corto plazo tendría que ser a nivel ultra local, ¿no? Tenemos casos de éxito definitivamente, como el caso de Coahuila que te mencionaba, donde Yucatán, Querétaro, ¿no? Se compuso, ¿no? Pero también tenemos otros casos que están bien, como es Yucatán, Querétaro, que llevan mucho tiempo estando bien. Sí. Y fíjate que lo que hemos observado es que los estados que están bien o los municipios que están bien... Quien llegó al poder al ser derrocado, Pedro Castillo. Voz Antonio Valerio. Más información en radioformula.mx. Fórmula Noticias, cada hora. En instantes, la noticia que abrirá la conversación. No te vayas. Gracias siempre por interesarse en lo que aquí se dice. @Mario Beteta. Para cualquier comentario y opinión, @Mario Beteta. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, regreso a la parte final de esta charla con Marilena Morena. Ella es presidenta de Causa en Común. Y bueno, ¿cuántos años, Marilena, haciendo este tipo de estadísticas y análisis en relación al clima de inseguridad que padece México? Pero pues esto viene ya de hace casi 20 años, ¿eh? Sí, así es, sin duda. Cuando yo entré en esto, pues pensé que las cosas mejorarían y se quedarían mejor, ¿no? Sin embargo, sí mejoraron, de que hicimos, por ejemplo, la marcha que terminó el gobierno del presidente Fox. Sin embargo, después, pues, con la lucha contra el narcotráfico, empezó otra vez a generar un problema de violencias en el país, que si bien yo no creo que el presidente se hubiera equivocado en entrar, por ejemplo, a Michoacán, cuando sabían que había varios presidentes municipales involucrados con el crimen organizado. Me parece que ahí el error fue, después de que entraron las fuerzas federales, debió de haber habido un sistema de recomposición del tejido social, entrando la Secretaría de Desarrollo Social, la de Educación, la de Salud, la de Economía, y sin embargo esto ya no se hizo. Entonces el tejido social se quedó roto y se volvió a descomponer rápidamente. Pero también, por otro lado, Oscar Mario, lo que me preguntabas hace un momento, las políticas de continuidad sí importan, porque, por ejemplo, en Guerrero ha habido una política de continuidad en la que han tenido los peores gobernadores, ¿no? Y ha continuado destrozándose el Estado. Sin embargo, tenemos Querétaro y Coahuila a nivel estatal, y los municipios de Neza, Orizaba o Morelia, por ejemplo, a nivel municipal, donde la política de seguridad ha dado continuidad a realmente mejorar las condiciones de la gente, mejorar las condiciones de los policías, de las fiscalías, y ha dado muy buenos resultados. Tenemos, por ejemplo, el municipio de Morelia, que estuvo pues muy mal hace 12 años, después se compuso cuando entró el presidente municipal que está actualmente, dejó un periodo que perdió y ahorita otra vez está el mismo presidente municipal, y vemos que efectivamente la situación de Morelia está mucho mejor que cualquier municipio de su estado, ¿no? Ya no digamos otra cosa. Pero sí tiene que ver con quién gobierna, que realmente sea un buen administrador, que tenga una buena estrategia y que le importe la seguridad de sus ciudadanos. Oye, a ver, esto te están preguntando y se me hace interesante. Le voy a poner mis palabras. ¿Crees que el expresidente Calderón, como muchos dicen, pateó el avispero a ciegas sin tener una política pues muy exacta y bien estudiada, y estamos viviendo la consecuencia de haberle declarado la guerra a la delincuencia organizada pues sin ningún tipo de blindaje? Mira, no lo creo así. Yo creo que el presidente Calderón no se equivocó al entrar en Michoacán. Me parece que en lo que se equivocó es en lo que te decía, que no se generó después una política pública para restablecer las comunidades a las que habían entrado. Yo no creo que de violencia, la violencia sí va a ir mágicamente del país. Entonces, yo creo que son dos cosas completamente diferentes. Me parece que si el presidente Peña Nieto hubiera hecho lo que le tocaba y el presidente actual hubiera diseñado una política pública como la que nos dibujó en la campaña, que era una política en la que íbamos a regresar a darle fuerzas a las policías, a las fiscalías, que íbamos a tener mejor seguridad basada en los derechos humanos, sí, pero en los derechos humanos de todas las personas, no solamente de los criminales. Entonces creo que lo que hoy estamos viviendo es una dejadez por parte del gobierno federal, en el que ha permitido que los grupos criminales pues ya no solamente extorsionen a la población, sino que extorsionan a las autoridades. Lo acabamos de ver en el caso de Guerrero, cuando se sientan a platicar después de que toman el grupo criminal de los Ardillos, ¿no? Que toma Chilpancingo, las autoridades federales se sentaron a acordar con los criminales, ¿no? Entonces,
pues es cuando dices, esto no es una política pública de seguridad. Entonces, no creo que tenga que ver, pero sí creo que también el presidente Calderón se equivocó en algunas cosas. Oye, ¿y cómo ves todo hacia el 2024? Pues complicado, ¿no? Complicado, sí, porque estas campañas tan adelantadas y con tantas descalificaciones desde... No, pero en materia de inseguridad, ¿hacia dónde vamos y hasta cuándo? Pues mira, ¿hasta dónde? No es sé. Es lo que te iba a decir, con tantas descalificaciones no se alcanzan a escuchar ninguna propuesta. Ajá. ¿No? Lo que necesitamos es que los candidatos, quien quiera que sea, llegue al final al gobierno de la República, de cualquier partido político, pues realmente nos muestre cuál va a ser su estrategia de seguridad y de recomposición del país para evitar que sigamos viviendo en este mosaico de dolor, porque si bien no ha llegado a la Ciudad de México los horrores que estamos viendo en muchos estados de la República y entonces pareciera que no pasa nada, pues sí está pasando y sí hay una descomposición enorme en muchos estados. Tenemos ya gobernadores no que se vincularon al crimen organizado después de llegar, sino que estaban vinculados desde antes. Las autoridades federales lo sabían y así llegaron, ¿no? Estamos viendo una descomposición a nivel de las estructuras de policías y de fiscalías que no habíamos visto antes, ¿no? Y una impunidad terrible. Entonces, bajo estas circunstancias, lo que necesitamos es que quien llegue a la presidencia verdaderamente tenga articulada y bien pensada una política de seguridad. Y esto incluye fortalecer a las policías y a las fiscalías, incluye una reforma a los penales, incluye hacer política de prevención del delito, ¿no? O sea que, y además ver qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas, porque ese pues también es un elefante en medio de la mesa, donde lo que hemos visto en este sexenio, por ejemplo, con la Guardia Nacional, con un presupuesto tan solo este año de 60,000 millones de pesos y con resultados verdaderamente magros, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en eso? Vamos a volver a tener un grupo de policías federales que se dediquen exclusivamente a investigación. Oye, Marcelo Ebrard estuvo aquí en el estudio y él tiene un plan en donde el soporte o el sustento del mismo es la buena utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, escuché el plan de Marcelo y mira, yo sí creo que la tecnología es importantísima hoy en día en todos los niveles, especialmente en el tema de seguridad. Sin embargo, creo que Marcelo en lo que se equivoca es en pensar que tiene al personal adecuado en la Guardia Nacional, cuando la gran mayoría de los guardias nacionales apenas cuentan con primaria y secundaria. Sí. Entonces, sí creo que no hay nada que pueda sustituir el factor humano y me parece que se equivoca en creer que no le va a costar, o sea, que sabe de dónde va a sacar el dinero y que no va a haber más presupuesto para eso, porque sí necesita formar personas que ponen muchos ajustes que hacerle sin conocerlo a profundidad, es lo que te estoy diciendo. Oye, pero la clave era lo que mencionaste al principio, ¿no? Y son los resultados, ¿no? Y volvemos a Querétaro, Yucatán, decías tú, Coahuila, Ciudad de México. Si las policías municipales y estatales no cumplen con su obligación, pues esto muy difícil, ¿no? Porque además siempre le echan la culpa entonces al gobierno federal, a la Guardia, al Ejército, a la Armada, etcétera, ¿no? Pero ellos tienen que hacer. Pero pues también con esos sueldos, con esa capacitación, con esa tal, pues se antoja imposible, ¿no? Y con la fuerza que ya tienen los cárteles, los criminales, sí. Sí, sin duda. Oye, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo? Bueno, estoy preguntando, que seas casi pitoniza, pero ¿qué dices? Pues mira, hasta que yo creo que tenemos que llegar un momento, y me parece que todavía nos falta con los partidos políticos que tenemos, pero tenemos que llegar a un acuerdo nacional de partidos políticos y sociedad en donde saquemos el tema de seguridad de una vez por todas de los pleitos políticos y nos sentemos a pensar que la seguridad va por un carril separado, que no se puede mezclar y que tenemos que hacer un plan de largo plazo. Oye, pero también los partidos políticos, María Elena, por ejemplo, ahorita 23 gubernaturas de Morena, ¿no? Gobernadoras. Oye,
Ok, perfecto, pues llegaron por Morena y con la plataforma de Morena y con el dinero de Morena, bueno, de los mexicanos, lo que tú quieras. Oye, si no cumplen, pues te vas, y si no te puedo quitar, pues renuncias, ¿no? Pues sí, debería de haber también un acuerdo en eso. Y esos ¿no? serían los partidos, bueno, es que tú hablas de los partidos políticos. Los partidos políticos deberían de obligar a sus gobernadores y gobernadoras, oye, te voy a dar un plazo de 1 año, no cumples, te vas. Renuncias, te vas, ¿no? Sí, o sea, se tienen que dar plazos pues en la medida de lo posible de lo que Sí. se pueda hacer, ¿no? Pero sí tendríamos que tener un eje rector que nos diga cómo vamos a avanzar en el desarrollo de las secretarías de seguridad y las fiscalías en este país, ¿no? Tendríamos además que invertir mucho dinero. Final de esta charla con Marilena Morera, ella es presidenta de Causa en Común, y bueno, pues esta aritmética que es horrible, ¿no? Dice, de enero a junio de este año se cometieron en el país al menos 3,300 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades. A ver, para resumir, Marilena, antes de despedir, me da mucho saludarte hace tiempo que no platicaba contigo. A ver, dices, la mayoría son cobro de cuentas entre integrantes de bandas rivales de la delincuencia, pero también ya atentan contra autoridades estatales, municipales y algo en la sociedad. ¿Sería la conclusión? No, la conclusión sería que si bien es cierto que hay bandas de crimen organizado que están pues exacerbando estas atrocidades y el dolor en México, también hay pleitos entre familias, entre familiares, vemos violencia comunitaria, vemos, por ejemplo, los linchamientos, ¿no? Vemos también violencia, una gran violencia contra las mujeres, contra los niños, niñas y adolescentes, y también autoridades que también generan violencia, como lo que vimos en la matanza de 6 supuestos criminales en Tamaulipas. Pero ¿no? en porcentaje, ¿cómo estarían, Marilena? Dices tú, no es básicamente cobro de cuentas entre integrantes de bandas rivales de la delincuencia. Entonces, una aritmética muy sencilla, ¿qué porcentaje, en qué rubro? No podría dar porcentajes porque tendríamos Oye, que no, pero la analizar mayoría sí cada sigue uno siendo de los cobro de casos. cuentas entre delincuentes, ¿no? Pues mira, no estoy segura porque, por ejemplo, mira, te doy varios ejemplos que no tiene que ser necesariamente eso. Por ejemplo, el 17 de enero un niño de 11 años fue asesinado de un balazo en la cabeza. ¿No? ¿Quién lo mató? Lo que tengo aquí solamente es que fue en Río Blanco, Veracruz. Tendríamos que meternos al mapa que tenemos en el portal, donde viene exactamente cuál fue la nota de prensa, de donde se sacó eso. O también tenemos, por ejemplo, asesinatos de mujeres que tienen que ver más con temas de feminicidios que con temas de actos atroces. Oye, entonces es una descomposición social, aparte de la delincuencia, pues, ¿o qué? Sí, así es una descomposición social que estamos viendo después pues de tantos años de violencia en muchos lugares. Tú imagínate un chavito que tenía, ¿qué te gusta? 11 años en el 2008, pues ahorita tendría, ¿qué? 23, ¿no? Que ha vivido toda su vida en violencia. Bueno, pues este chavito lo más seguro es que esté generando violencia si es que no fue atendido. Por eso es que una de las recomendaciones que nosotros hacemos en el estudio es que se tiene que hacer un análisis también psicológico y sociológico, y un análisis psicológico porque es muy importante que las autoridades de salud entren al tratamiento en todas estas comunidades violentas, al igual, por ejemplo, que con la cantidad de muertos que tuvimos en COVID, ¿no? Cómo estas familias con tanto dolor pueden seguir viviendo. Y cómo les afecta a los niños y a los adolescentes el vivir en ambientes violentos. Entonces sí creemos que hay una descomposición social sin duda en el país. Hay algunos actores que son los responsables, pero pues tenemos una gran cantidad de sicarios que una vez que empiezan a matar, que matan 1, 2, 3 veces, pues pareciera que se les duerme la conciencia y siguen haciendo lo mismo el resto de su vida. Entonces, por eso es que es muy importante la atención en salud. Bueno, lo lamentable es que, pues, siguen subiendo los números, ¿no? Y pues ya todo es una estadística y ya perdimos la capacidad de asombro y de todo, ¿no?
Eso es muy lamentable, ¿no? Sí, por eso es que en este estudio también ponemos ejemplos de lo que... Que platicabas con María Elena, ¿por qué no se junta y le pide cuentas a cada uno de los gobernadores y gobernadoras donde están incendiando el estado? No, ya están incendiados, ¿no? Pero pues, ¿por qué no les pedimos cuentas? Oye, no, pues, oye, así como todos están haciendo un roadshow, que es campaña pero no es campaña, y son candidatos pero no son candidatos, y ya sabes, ¿no? Pues también, pues sí, haz tu roadshow, son 32 estados, ¿eh? Así es, lo tendremos que hacer. Oye, no, pero además oye, ¿sabes qué? Fui con este gobernador y lleva tantos años en el poder, independientemente del partido que sea, y no cumple, que se vaya. Fuimos con esta gobernadora, lleva tantos años en el poder y no hace nada, que se vaya. Sería buenísimo esa estadística, ¿no? Para que agregues a tu aritmética, hombre. Pero en términos ya muy prácticos, ¿no? Porque ellos son culpables, ellos son los culpables. Claro, ellos son responsables directos de que, Sí, porque totalmente. la Constitución lo dice, los responsables. Porque nada más de la que lleguen seguridad. para hacerse ricos en 6 años, pues no se vale, ¿no? Exactamente, y para destruir las sociedades, pues tampoco no se vale, ¿no? Entonces, sí, fíjate que es buena idea. Pues y comienza tu necesitamos roadshow y ahí si ir. te seguimos, el INE no nos va a impedir seguirte, ¿ok? Gracias, te mando un abrazo muy grande, me dio gusto saludarte. Igualmente, María Elena Morera. Bueno, oye, sí, es que llamar a cuentas, Juan Manuel de Anda, gobernador, 23 de Morena, 5 del PAN, ¿no? 2 del PRI, ¿no? Lo que sea, a ver, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Pues tantos años. Tus resultados son pésimos, lárgate, ¿no? Exactamente. Tus resultados han sido pésimos Lárgate desde y que ten la llegaste. dignidad de renunciar. Si ¿Renunciar? ya te robaste lo que quisiste, bueno, pues ya, órale, ya. Pero vete, ¿no? Deja Claro. que llegue otro y a ver si lo puede arreglar. Exactamente, o también hacer pues el balance